Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Nana Romo. Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña hoy David Rodríguez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por aquí. Y es que David recientemente presentó el concierto Paisajes Musicales, Ecos entre la Contemporaneidad y la Naturaleza, que es una obra artística que reflexiona a través de la música, y luego lo que nos explica él, sobre la relación entre la sociedad, la naturaleza y el desarrollo contemporáneo. Mucho que ver con el mensaje, el guión científico y el intento del Museo de Ciencias Ambientales y el intento que tenemos a través de Crónicas del Antropoceno por atrapar esta complejidad del antropoceno a través de quienes la viven, la estudian, la interpretan, la representan, la enfrentan. Y es que la música también es una manera de representar lo que estamos viviendo en el antropoceno y quizá incluso de darnos una idea más profunda de cómo diferentes actores del antropoceno lo viven. Digo quizá porque es de lo que le vamos a preguntar hoy a David, que tuvo esta presentación de su concierto hace unos días. Ahorita nos platicará un poquito más de ello, pero rápidamente les digo, David Rodríguez es originario de Guadalajara, egresado de la licenciatura en música de la Universidad de Guadalajara. Esta universidad que tiene tantas, sí es una universidad, todas las áreas diferentes de las ciencias y de las humanidades, de las artes, están presentes en la Universidad de Guadalajara, y con especialización en composición, y su obra original se centra en la música de cámara y piezas personales, donde desarrolla una exploración estética con temas sociales, ecológicas y cotidianas. Pero platícanos, Nana, ¿cómo lo conocimos? Pues muy curioso, digo, primero que nada, felicidades por el gran evento, ¿no? Y además agradecer porque justo necesitamos en esta época que el arte y los problemas socioambientales estén relacionados, ¿no? Para poder comprenderlos, para poder entenderlos un poco más allá, desde una forma más amable, ¿no? Y artística, sobre todo. Y bueno, pues estábamos un día trabajando, como todos los días, en el Museo de Ciencias Ambientales, y nos llega un mensaje en redes sociales del personaje que tenemos aquí al lado, platicándonos sobre tu proyecto e invitándonos a su gran evento, ¿no? A su concierto. Para esto, pues yo le paso el mensaje a Víctor y le decimos, oye, este proyecto se ve padrísimo, hay que invitarlo al podcast, ¿qué te parece? Le comentaba hace unos momentos que no alcanzamos a ir a su concierto, que nos hubiera encantado, pero pues aquí estamos, ¿no? Salió algo increíble de ese pequeño contacto, para que sí nos manden mensaje en redes sociales, ¿eh? No lo olviden, sí contestamos. Conéctate a través de Museo de Ciencias Ambientales. Así aparecemos en todas las redes sociales, y es que nos gusta mucho que tengamos contacto a través de estas redes, a través de la página, con quienes escuchan el podcast, con quienes saben del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, aquí en Zapopan, Jalisco, México. De hecho, de aquí lo estoy viendo. Estamos en este momento en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, como siempre es la que nos alberga aquí, es nuestra sede temporal, mientras construimos ese museo, que ahí vamos, terminando de aquí, nos vamos dando yo a seguir poniendo ahí ladrillos y tal. Sí. Ahí están los que se encargan de la arquitectura y de la obra, están construyéndolo. Nosotros nos encargamos de los programas, de los contenidos, de las diferentes cosas que se van a llevar a cabo ahí. Desde ahora, que antes de que nos entreguen el edificio, tenemos estos programas andando, y pues uno de ellos es este podcast, que ya llevamos más de 100 episodios, Nana, y que hemos tocado muchas diferentes aristas, muchos diferentes lados del antropoceno, la época humana y sus consecuencias, pero una de las que menos hemos explotado es la música. Exactamente, ¿no? Y es súper necesaria, y además, digo, la música es compleja, ¿no? Ya nos contarás tú cómo fue tu proceso creativo, que creo que es lo que como a mí me genera más duda, ¿no? Porque, por ejemplo, de mi lado, del lado de lo biólogo, de las ciencias biológicas, pues el sonido es súper importante, ¿no? El paisaje sonoro está presente en todos lados. Tenemos un paisaje sonoro en la ciudad que está compuesto de sonidos urbanos, uh-huh, sonidos antropocénicos, sonidos animales, sonidos naturales. Entonces, pues, por ejemplo, los problemas... El del gas, el del agua, el de la basura. El del colchón viejo. Entonces, pues es súper importante, digo, ya nos platicarás justamente, cómo es que tú logras comprender todo esto y convertirlo pues en una obra musical, ¿no? ¿Por qué no comenzamos por ahí? Platícanos, ¿cómo surge tu idea de combinar la música con todo esto que nos platica Víctor, ¿no? Lo socioambiental. Bueno, inicia por pues un interés personal.
de retratar todo lo que yo vivo y experimento como persona, ¿no? Estamos en una época en la que el progreso ha deteriorado la calidad de vida de todos, tanto en nuestro entorno urbano como rural, y pues todas estas frustraciones a veces quise canalizarlas por medio del arte, ¿no? De decir, esto está sucediendo, esto me está afectando, esto nos está afectando como sociedad, y quería convertir esa frustración en ganas de generar un cambio, de llamar la atención y que la gente voltee a ver esta problemática y que que veamos qué se puede hacer, ¿no? Qué se puede generar. Yo creo que el arte es el primer paso para sensibilizarnos, desde mi punto de vista, pues como músico. Busco esa sensibilización en primer lugar, y en segundo, ahora sí decir qué podemos hacer, ¿no? Ya nos sensibilizamos, ya estamos conscientes del problema. Ahora, ¿de qué forma podemos accionar para generar un cambio, que haya un impacto? Oye, a ver, platícame un poco tú, desde tu formación como licenciado en música, algo de antecedentes, de referencias, de inspiraciones que relacionen a la composición musical con la preocupación por el medio ambiente. ¿Cómo el antropoceno, la época humana, sus consecuencias, las consecuencias del progreso, se han visto a través de las obras, digamos, de los grandes maestros clásicos, o a través de, supongo que más, en los autores contemporáneos? Pero yo estudié cine y te lo podría decir varios autores que hicieron sinfonías de ciudades, por ejemplo. O sea, Berlín, la sinfonía de una ciudad, es toda la trilogía de los Koyaanisqatsi, Powakatsi, Nakoikatsi, son unas sinfonías de la vida moderna y de sus contrastes. Platícanos un poquito de estos referentes que pudiéramos poner anteriores a que llegaras tú a decidir y a concretarlo todo esto en un concierto. Pues mi referente más grande en la música es Silvestre Revueltas, que realizó él algunas obras que justo retrataban, por ejemplo, la vida en la Ciudad de México, mediante sonidos, mediante música. Lograba hacer un retrato sonoro de lo que era la vida en la Ciudad de México en aquellos tiempos, ¿verdad? A principios del siglo pasado. Él es mi principal referente, y de referentes modernos también me gusta mucho la música popular. Mi referente es Damon Albarn, que es el vocalista de Gorillaz, de Blur, tiene un montón de proyectos muy padres, y también él toca en ocasiones estos temas, ¿no? Entonces tengo inspiración por esos dos lados, por el lado académico, con gente como Silvestre Revueltas, que es un gran compositor mexicano, fue un gran compositor, y también con Damon, ¿no? Que para mí también es una gran inspiración. Increíble. Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito del gran evento, ¿no? De tu concierto? Para los que no sabemos de música, me incluyo, los neófitos musicales, tú eres esta persona que está dirigiendo, ¿no? El concierto, ¿o cómo funciona? Del concierto yo lo que hice fueron solo las composiciones de las obras. Fueron 4 obras que compuse. La primera fue un quinteto de metales, que es una exploración musical de las tradiciones del mariachi y el son jalisciense. ¿Sí? Padrísimo. Que la puse al inicio como para contextualizar de lo que va a tratar el resto del concierto, ¿no? Que era hablar de un contexto que es el contexto mexicano jalisciense. Y la segunda obra se tituló Estampas de Fauna Mexicana. Esta obra está dividida en varios movimientos, y cada movimiento representa un animal en peligro de extinción en México. La tercera obra se llama Días. Este es un retrato de mi cotidianidad, de la colonia en la que vivo. Entonces trato de hacer una representación de sonidos de pájaros, del ruido del tianguis, de camiones, de todo esto. Y la cuarta obra se llama Qué linda tierra, que es en la que trato el tema de la contaminación del río Santiago. Híjole. Oye, ya había mencionado lo de los tianguis, cuando pensamos entonces los sonidos de la ciudad, Claro. que
pudiera parecer una cacofonía, solamente un ruidajal, pero también pudiera parecer un ruidajal si estás en la selva, pero con un oído entrenado y con una sensibilidad y con una dirección se pueden encontrar, aislar elementos que ayudan a contar una historia. Supongo que eso es lo que buscas, ¿no? Sí. Eso es lo que se busca. Platícanos cuál es el proceso. El proceso, pues yo soy muy como visual para componer. Por ejemplo, en la pieza del río, yo trataba de imaginarme cómo sería ir caminando y acercarse hacia el río. Entonces yo me hacía esta imagen visual en la cabeza y decía, pues, ¿qué iría escuchando si yo fuera caminando hacia allá? ¿O qué iría sucediendo? Entonces trato de retratar sonidos de caballos, de gente, de aves, de cómo también el agua va sonando cada vez más fuerte, hasta que ya llegas a ver directamente la caída de agua, ¿no? Oye, por ejemplo, o sea, ahorita que mencionas sonidos de caballos, de gente, de agua, ¿tú fuiste a a grabar esos sonidos o los reproduciste? No, todo fue y por imaginación. Bueno, yo tengo un contacto cercano a Juanacatlán porque mi familia materna es de allá. Ah, con razón. Entonces había varias cuestiones que no me era difícil imaginar, porque ya tengo pues un contacto también personal con esta. Son escenas que salen de tu memoria, pero que también recreas, que también vas componiendo en tu cabeza y después las expresas a través de instrumentos dentro de la pieza, digamos. Sí, justamente busco hacer en algunas partes recreación, pero también me doy esta libertad creativa de ir jugando con las sensaciones, con los elementos que voy representando. Oye, a ver, de las obras que ya nos explicaste ahorita brevemente de qué trata cada una, pero nos gustaría saber un poquito más acerca de esto, del proceso, de cómo, por ejemplo, se logra este acercamiento al río. Ya no dijiste, es una escena, me voy acercando a un río y todo eso lo conviertes en música. Pero ahora viene en las historias de cine le llamamos el conflicto, el problema, porque el Once Upon a Time, el bonito, este era una vez un río, pues es solamente el planteamiento. Exacto. Ahora viene el problema, ahora viene el conflicto que se llama, que es lo que dinamiza y le da drama a una historia. Porque ese río está contaminado. Ese río es uno de los ríos más contaminados de México, de Latinoamérica. Es un río donde ha habido historias y hay todos los días historias de una afectación a la salud de los que están ahí cerca, de un ecocidio de todo lo que es ese ecosistema pues del río mismo, y que es un tema que deberíamos todos de ponerle atención y no soltarlo hasta que lo limpiemos, aunque nos lleve décadas. ¿Cuál es entonces la manera en la que se introduce un conflicto o una escena que parecía que era nada más decir, este era una vez un río? ¿Cómo suena el conflicto socioambiental? Pareciera que un río sano suena diferente a un río contaminado, ¿no? Supongo, ¿cómo suena, ¿no? un río contaminado? Un río despumoso que un río... O sea, es muy interesante. Sí, pues justamente esto que les estaba comentando es el planteamiento y quería hacer un planteamiento incluso de otro tiempo, ¿no? Yo imaginaba que pues no lo vi, pero cómo sería el río, cómo fue antes de la contaminación. Cuando eran las Niágaras mexicanas, ¿no? Cuando eran las Niágaras mexicanas, exactamente. Entonces traté de representar eso, traté de representar alegría, vida. Entonces busco hacer ese planteamiento justo de que era un río sano, de que había vida, de que había alegría. Y conforme voy avanzando en los movimientos de la obra, voy tratando de representar otras situaciones. En el segundo movimiento, que es donde ya llega la contaminación, la problemática, se llama procesos de desarrollo. Y voy agarrando motivos musicales del primer movimiento que voy modificando como para representar esta contaminación, ¿no? Lo que en un principio fue una melodía clara, en este segundo movimiento se transforma y es una melodía turbia con diferente ritmo. Y también uso recursos que para mí son muy simbólicos. Por ejemplo, en este segundo movimiento es el primero en el que aparece el piano.
Y esto tiene una razón de ser justificada porque el piano es un instrumento como mecánico, pesado. Entonces yo quería simbolizar esa llegada de las máquinas, ¿no? Ujú. De la industria a lo largo del río Santiago. Entonces en este segundo movimiento voy representando esto, cómo se va enturbiando el agua, cómo se va contaminando, cómo van surgiendo estos procesos de desarrollo. Y ese es el segundo movimiento, ¿no? Llegó el problema, llegó la contaminación y el ecocidio. Y en el tercer movimiento se llama Estancados. Trato de hacer una como especie de caricatura política. Y uso dos instrumentos principales que son el oboe y el trombón. Y les asigno un personaje de nuestra vida política, ¿no? El oboe lo uso para representar justamente como al actor político, al gobernante, y al trombón a los actores de las empresas, del capital, los dueños del dinero, y voy generando ahí como una especie de diálogo que van teniendo entre ellos y le doy este tono como de burla, ¿no? De que se están burlando, de que están tramando algo, de que están ahí confabulando pues sus negocios, ¿verdad? A costa Claro. de la vida de otras personas. Ese es el tercer movimiento, estancados. Y el cuarto movimiento se llama ¿Y ahora? ¿Y ahora qué, no? Ajá. Ya sabemos que está contaminado, que no hay una respuesta o una solución a esta problemática, ya sea por intereses o por falta de interés. Ujú. Entonces, en este último movimiento trato de hacer una representación más esperanzadora, ¿sí? Aquí ya torno la música como más esperanzadora. Ya pasamos por un montón de sensaciones turbias, de desesperación, pero no me querer como con esa parte de pues ya está todo perdido, ¿no? Ya no podemos hacer nada y déjenlo como estén y ya hay que resignarnos. No, yo quería como terminar con esto de pues yo no tengo la respuesta de cómo se va a solucionar, ni esta obra lo va a solucionar el problema, pero plantea la pregunta de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué sigue? Claro. No, qué fascinante. Qué fascinante. Sí, porque es un problema complejo, obviamente, ¿no? Y algo que decimos aquí es que no hay soluciones sencillas ni simples para problemas complejos, ¿no? Entonces, qué fascinante. Recuerdo que por aquí leí que tuviste un acercamiento con un salto de vida, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, pues contacté al colectivo de Un Salto de Vida y los invité a colaborar. También para mí era muy importante que no se quedara solo en la experiencia estética de la música. Entonces los invité a hacer una intervención después de que se presentara esta pieza y Sofía Enciso hizo la intervención y nos compartió unas palabras de las actividades de Un Salto de Vida, de lo que representó para el colectivo este concierto, de lo importante que es tener estos espacios, ¿no? También para compartir, para sensibilizarnos. Para mí fue pues lo más lindo de esta experiencia, poder conocerles. Yo no tenía el gusto de conocerles y compartir con ellos y con toda la gente que está interesada en realizar un cambio, ¿no? E invitar a las demás personas que quizá no son conscientes de esta problemática, pues que sean conscientes y que se sumen. Sí, claro, generar espacios de reflexión sobre todo, ¿no? Sí. Híjole, qué barbaridad. No, pues muy interesante todo esto. Y creo que algo que nosotros tratamos de hacer en el diseño de experiencias museográficas es encontrar, además de hacer una exposición clara, con base en ciencia, con las técnicas y recursos convenientes para que sea clara, pero que motive, que enganche, que transmita y que apele a sensaciones y emociones, pero que también, a pesar de que estemos hablando de malas noticias, pues no queremos hacer un museo de las malas noticias, si no nadie va a venir, o si vienen ya no regresan. No, salen llorando. Sí, entonces hay que ser realistas, pero al mismo tiempo hay que darle un viso, hay que cerrar en un tono
De Sí, esperanza. de esperanza. De Siempre. un tono de algo podemos hacer al respecto, o incluso de invitar a la acción. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué estás haciendo tú? Compártenos, porque no tenemos la respuesta, pero sí tenemos las ganas de saber de otras posibles respuestas, de saber de otros caminos para imaginarnos un futuro mejor. O en el caso que me parece muy interesante lo que dices, es que si vas a hablar del río, lo primero que hiciste es revivir el anhelo del río cuando estaba sano, cuando había niños riéndose y bañándose y que no por ello tenían problemas en su salud, cuando según entiendo se podía ir a pescar, cuando era un lugar a donde se iba a bañar la gente, a nadar la gente de Guadalajara. No, era fuente de vida para las personas. Era fuente de vida. El río. Era fuente de vida. Y para quienes, bueno, los que nos escuchan en Guadalajara saben que estamos hablando del río Santiago, lo conocen, saben la historia, y quienes siguen Crónicas del Antropoceno, pues ya han escuchado aquí varias diferentes versiones de esta historia que vamos a mantener siempre como uno de los referentes principales, el río contaminado de Guadalajara. Pero nos escuchan en muchos países, Nana, en muchas ciudades, en muchos lugares que a lo mejor no saben de este río en particular, pero que es un ejemplo de lo que es un río contaminado y que en todo el mundo hay algo parecido. Hasta suene como chiste, ¿no? Porque es el río contaminado. Sí. El río. Ahora, y hay un río contaminado cerca de cualquier población, de cualquier ciudad. Hasta en Los Simpson está el lago contaminado, claro, en donde sale Blinky, el pez de 3 ojos, pero se contaminó específicamente por la planta de energía nuclear. Aquí se contaminó por muchas otras empresas, pero bueno, pero quienes no saben, el río Santiago es un río que era fuente de vida, que pasa al lado de una ciudad muy importante que se llama Guadalajara, de 5 millones de habitantes, pero que es parte de una cuenca muy larga, la cuenca Lerma, Santiago, Chapala, que atraviesa pues quizá la mitad del país, desde el centro del país hasta la desemboca en el Océano Pacífico, y pasa por muchas poblaciones. Que lo sufren sobre todo las personas que viven cerca de él, ¿no? No desde perder su propia salud, ¿no? O sea, vivir cerca de un cuerpo tan contaminado les afecta su salud diaria, su rutina diaria. O sea, simplemente estar ahí te llega un aroma que pues en la ciudad no necesariamente tienes, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante que estemos tomando estos espacios justo y que tú hayas tenido la labor de expresar de una manera tan bonita, tan artística este mensaje, ¿no? Porque al final lo que yo puedo como retomar de todo esto que comentamos es que a través de la música tú estás llevando un mensaje importante y un mensaje que hasta es una historia, ¿no? Porque tiene un inicio, un desarrollo, un final, una conclusión y una conclusión esperanzadora, que creo que es lo que necesitamos en esta época de tanto caos y tanto problema, ¿no? La esperanza sobre todo. Y digo, aprovechando que ya estamos en la plática, no quiero perder la oportunidad de preguntarte sobre la de estampas de fauna mexicana. Digo, me genera muchísima curiosidad, ¿no? Porque hablas, o sea, ¿qué especies en peligro de extinción? Y, por ejemplo, aquí tengo escrito que mencionan que tomaste en cuenta sus formas de desplazamiento y sus hábitos. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo funcionó? No me imagino el proceso creativo para traducir eso a música. Platícanos. Sí, bueno, el proceso para esta pieza fue... primero seleccionar los animales. Había algunos que no conocía y dije, ¿por qué no conozco esto? Claro. Es tan maravilloso animal, ¿no? Criatura. Y fue eso, primero hacer la lista, que también era algo complejo porque qué animales entran, qué animales... Sí, justo. Entonces, ¿le hiciste la lista con un biólogo, con un ecólogo? No, fue yo estuve haciendo investigación. Y fue como hice la lista. Y estos animales fueron el ajolote, fueron el teporingo, fueron el dragoncito azul, lobo mexicano, jaguar y murciélago agavero. ¡Wow! ¡Qué padre! No, y fíjate que no son las especies, o sea, son especies no tan conocidas, justo como mencionas. Y por ejemplo, es que justo le decía hace rato ya a Víctor, es que si imagínate que eligió, porque yo no sabía, ¿no? Eligió el ajolote. El ajolote. ¿Cómo suena un ajolote? ¿Cómo es un ajolote musical, no? Platica. Sí, bueno, parte del proceso también fue ver documentales. Claro. Porque yo necesitaba ver cómo eran justo en su hábitat, ¿no? O qué hábitos tenían. Y aquí en el ajolote, por ejemplo, me lo imaginaba un poco como en primera persona, ¿no? Si yo fuera un ajolote, ¿qué estaría viendo, no? ¿Qué estaría viendo? ¿Qué estaría haciendo? Entonces me lo imaginaba pues en las profundidades, esperando la oportunidad para
para cazar algo, ¿no? Entonces traté de representar eso, estas sensaciones como de agua, esta atmósfera acuática, representarla con música. Okay. Entonces, pues vi que los ajolotes pues no son como rápidos, ¿no? Bueno, cuando van a dar el bocado, como que sí. Y traté de representar ese movimiento, ¿no? Primero el ajolote así como a la espera y una música ahí flotando, pues, flotando, dejando lenta, que pase el agua por su ¿qué son? Agallas externas lo que tienen, ¿no? Sí, así son branquias. Son las branquias están así fue, dejando que el agua fluya, pero hasta el momento en el que tiran la mordida, ¿no? Exactamente, como flujo. Ajá. Y justo esa mordida la representé también musicalmente con un hit, ¿no? Hay un golpe para representar ese. Wow. Y así con cada animal, cada uno decía, ¿y cómo sería representarlo? El teporingo, por ejemplo, ¿no? Me lo imaginaba corriendo. ¿Qué es el que parece Es como entre conejo y rata de campo? Ajá. No, y son muy bonitos. O sea, yo me imaginaría algo así justo, rápido, adorable, sobre todo, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo manejas esto? Digo, leo que son 6 movimientos, ¿no? O sea, ¿hay transiciones entre ellos? ¿O se detienen? ¿O cómo funciona? Sí, se detienen. Esta obra tiene la forma de una suite, entonces cada movimiento es como independiente. Al final hay un 7º movimiento que es una recopilación de todo lo anterior, entonces ya voy juntando ahí. O sea, como todo si lo hubiera que un se paisaje presentó. con todos esos animales juntos, Sí. conviviendo. Órale, qué interesante. Pero también con los de la colonia del sur de la ciudad. Platícanos un poquito, ya que estamos desmembrando aquí algunas de las piezas para que nos platique del proceso creativo, lo imaginemos un poco más acerca de esta otra, la de Días para Septeto de Alientos, en el que retrata la vida cotidiana de una colonia del sur de Guadalajara. Aquí lo que traté de representar es pues tal cual como sería un día. Ajá. En esta colonia. Entonces traté de representar primero como el amanecer, ¿no? ¿Cómo se escuchará el amanecer? ¿Qué sensaciones tengo al despertar? ¿Qué es lo primero que escucho? Y entonces por mi casa hay muchos árboles y hay pájaros, ¿no? Claro. Entonces es lo que escucho y traté de hacer como esta apreciación de representar los pájaros que se escuchan, ¿no? Dice, mira, este se escucha así, a ver, trato como de hacer una imitación, ¿no? Del sonido. Y ahí utilicé, por ejemplo, las flautas para representar el cantar de esas aves, ¿no? Que yo escuchaba por las mañanas. Y así voy representando varios sonidos que voy escuchando durante el día. El ruido de... Tengo unos vecinos que a veces estacionan camiones enfrente. Y entonces luego por la mañana también es a veces lo primero que escucho, que lo están encendiendo y luego ya agarra marcha y se va, ¿no? Ok, y esos son los sonidos de la ciudad. Sí. Esos son los personajes también. De cierta manera el camión es un personaje, ¿no? Es como un animalote ahí que hay que despertarlo. Sí. ¿Y qué otros personajes hay en este entorno, en este ambiente del sur de la ciudad? Ya mencionabas un tianguis, ese es todo un zoológico de sonidos, ¿no? Ajá. Es como una selva urbana. Sí, pues aquí por ejemplo, lo que traté de imitar melódicamente eran los gritos de los comerciantes, ¿no? Que a veces... Pásele, justo, órale. Justo, y toda esta pues júbilo, ¿no? De mucho movimiento, mucha vida, mucho ruido y estos gritos de los comerciantes. Wow. Que fíjate que se me hace muy interesante ahorita que tocamos el tema del tianguis del mercado, porque al final es el júbilo o es la congregación de las personas alrededor de la comida. ¿no? Sí, porque claro. Tú vas al tianguis por alimento, o vas al tianguis por lo que te fruta, hace falta. Entonces, todo este sonido, o colores, o sea, la imagen, a mí me genera eso, ¿no? Como felicidad, porque es comida, es alimento, es energía para llevar tu día a día, ¿no? Entonces, yo me imaginaría eso. Digo, no sé si tú te imaginas lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero sí. También pues es un lugar con el que he compartido espacio toda mi vida. Claro. Está a la esquina, se pone el tianguis, entonces... pues sí, es justo como dices, ¿no? Un lugar en el que puedes ir a comer, puedes ir a comprar tus alimentos, puedes compartir, ¿no? También hay familias que
que van a hacer las compras y aprovechan para echarse la quesadilla, echarse el chisme también, claro. Entonces también son lugares de convivencia, son lugares vivos. Sí, una nieve, ya también hay ropa, herramientas, bueno, depende de cuál tianguis vayas, pero hay de todo. Otros sonidos de la ciudad que estaba tratando de recordar, pues en todo esta atmósfera, digamos, tienen que, por ejemplo, el afilador, ¿te acuerdas? Tiene un sonido específico, característico. El gas. ¿El de los cuchillos? El de los cuchillos, el afilador de cuchillos, sí, traía un silbatito, ¿no? Sí, y ese silbatito no lo usa nadie más, o sea, sabes que cuando lo oyes que se trata el silbato del de los camotes. Es diferente, el de los camotes es como con aire caliente, ¿no? Que sopla a través de... como un tubito. Ajá, y se oye que es un tubo metálico a través del que sopla. O es diferente que el del bolillo, que a veces lo dicen con la voz, a veces lo dicen con una como cornetita que traen en la bicicleta. Cada uno de estos son diferentes. El ropavejero, el que se lleva... No me tocó el ropavejero. Así le llaman a los que se llevaban cosas, pues, ropa vieja. O ahora también en algunos que está prohibido ya el perifoneo dentro del municipio de Zapopan, donde estamos. Pero que significa... Los que van en un vehículo y ponen una bocina que dice saquen con ropa vieja que vendan y que... Ni la del panadero con el pan. La del mueble, la del panadero con el pan. Pero todos esos son sonidos de entonces aquí de una estampa de Guadalajara, ¿no? Y de algunas ciudades de México. Y quizá... Pues una de las cosas que más también inundan son los ruidos, porque el tráfico es en sí mismo un ruido de fondo constante que seguramente nos ha de restar un poco de tranquilidad y aumentar un poquito el estrés dependiendo de dónde estás. Yo vivo al lado de unas vías del tren que al final de cuentas terminas por acostumbrarte, pero si estás dormido no te despierta. Pero cuando estoy despierto y suena, digo, no hombre, qué ruidajadas esta máquina. Y bueno, todo eso inunda la ciudad y que también nos dice que pues no nomás están los sonidos naturales, están los artificiales, pero están también los ruidos que se juntan. El tráfico es un ruido que se va juntando uno con otro y que llega a un momento a ser un ruido de fondo. Sí, ensordecedor. Simplemente en Periférico, que lo tenemos cercano aquí al Museo de Ciencias Ambientales, anuncio número 2 del Museo de Ciencias Ambientales, pues es difícil inclusive conversar con las personas cuando vas por la calle por el nivel de sonido que escuchas producido por los autos, ¿no? Y luego como está el puente por abajo, como que se intensifica como si fuera una concha acústica. Entonces muchos podrían ya considerarlo como contaminación, ¿no? Auditiva. Que eso también pues es otra rama que se estudia, ¿no? Los sonidos de la ciudad y cómo afectan nuestro desarrollo, nuestra salud y etcétera. Ahorita que comentabas lo de las aves, hay muchos memes en internet y muchos videos en TikTok y en redes sociales que hablan del pajarito, ¿no? El pajarito que nos despierta a todos los mexicanos antes de ir a la primaria. Nadie sabe cuál es, solo dicen que le hace cucú, cucú, pero nos despierta a todos en la mañana. Y ahorita que comentabas que decías, dije, a lo mejor será el mismo. O nadie sabe cuál es, o todos los pájaros le hacen igual cuando nos levantan en la mañana porque estamos con mucho sueño. Pero justo retomando otra vez, que cuentan historias, ¿no? Todos estos sonidos están acompañados de un factor humano que pues generan sensaciones, emociones y es bastante fascinante. Ahora me queda un poquito más claro lo que planteamos en el inicio, que no entendía cómo era la composición y la transformación de estos elementos a música, ¿no? Pero ya veo que tú lo llevas de una manera fenomenal. Sí, y esta posibilidad de convertir algo que podría nomás sonar como ruido en elementos para contar una historia, en personajes para mostrar cuál es su posición dentro de esa historia, en claroscuros del drama de la historia. Todo esto es llevar a la musicalidad, a hacer música, lo que podría sonar como cotidiano y estorboso, que son los sonidos de la ciudad, o que pudiera parecer que es una historia que ya no tiene vuelta, como un río contaminado, y regresarle un poco de esperanza al asunto. Y ya para cerrar, David, que me gustaría que nos digas de eso, con respecto a el anhelo por musicalizar la experiencia de vivir en el antropoceno, de vivir la época humana. Esto que estás haciendo es meter a la experiencia musical, tú como músico, y meter ya en el entorno de un concierto que acabas de tener el 24 de junio. No pudimos nosotros estar en ese concierto, pero ya también ahorita nos platicas cómo más pudiera nuestro público acceder a tu música y ilustrarse ya a través de los oídos de todo lo que
ahora con palabras les explicaste, pero ya para cerrar, dinos cuál es entonces, o cómo te has sentido tú de tratar de hacer esto, de ponerle música a el conflicto socioambiental al que llamamos antropoceno, y con un viso de esperanza, con el intento creativo, estético, de acomodarlo de una manera tal de que entendamos la historia y que la sensibilicemos y que incluso salgamos con ganas de hacer algo al respecto. Me he sentido emocionado principalmente porque escuchar lo que te tomó tanto esfuerzo representado, ¿no? Porque ha sido pues un proceso largo. Todas estas obras las compuse durante la carrera. Entonces pues ahí también está el esfuerzo académico, ¿no? Y por supuesto también la parte personal, ¿no? De todas estas inquietudes, todo esto que me agobia, ¿no? Pero también pues no es quedarnos nada más con este agobio, sino ver de qué manera lo representamos, lo transformamos en algo que pueda generar un cambio, ¿no? Que no se quede en la frustración. Entonces para mí fue muy esperanzador y muy grato la respuesta también del público, porque al final de cuentas pues yo esto lo hice para compartirlo, ¿no? Y para mí fue muy grato que las personas me hayan dicho, es que sí me estaba imaginando el río, es que, porque yo la explicación la di después de que se tocó la obra, ¿no? Para que también cada quien un éxito, ¿no? cada quien sí. Y también una anécdota que se me quedó mucho fue de una señora que había venido de allá del Salto y que a ella le había tocado nadar en el río. Y que me compartieran lo emocionante que fue para ellos también generar estos espacios, pues para mí fue muy grato y fue lo que me dejó más satisfecho, ¿no? Que sí, que no solo cumplió como con esta labor de divulgación, sino que también se brindó este espacio de esperanza, ¿no? Como de arropo. De arropo, exacto. De un lugar que también se prestó para esto, ¿no? Para compartir anécdotas, experiencias, pensamientos. Qué fenomenal. Sí, me remite a lo que nuestra amiga, también la artista Claudia Rodríguez, a través de su trabajo, lleva a tejer hilos físicos, pero también a tejer comunidad con respecto a los problemas del río Santiago, y nos platicaba eso, que parte de lo rico, de lo enriquecedor que ha sido la experiencia de hacer esa obra que se llamó y todavía sigue rondando, que se llama La Otra Cascada, que ha ido a varios países del mundo. Pero parte de lo enriquecedor de la experiencia fue eso, dar un espacio en el cual se puedan juntar personas que enfrentan el mismo problema, platicar de él y de cierta manera catalizarlo, de cierta manera salir hacia lo que vaya a transformarse después de él. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que dices tú, que dentro de un concierto estamos todos experimentando. Estamos teniendo una experiencia estética compartida, pero que tiene una historia y que tiene un referente y que tiene personajes y que en este caso tiene esperanza. David, ¿dónde puede la gente acceder a escucharte, a escuchar lo que has compuesto? ¿Ya hay un lugar en donde se pueda escuchar? Digo, ya hubo un concierto, ya pasó, va a haber otro. Pero si queremos ir. Si lo queremos ¿Cómo podemos escuchar, ir a ese concierto pasado? Bueno, de momento no hay fechas para pobrecitos, pues ya no fueron. Ya se lo perdí. No, de hecho, les quería comentar también que grabé el concierto. Que es excelente. Entonces, eso es lo que quería oír. Está grabado. Ajá. De momento no sé cuándo lo pueda compartir, porque este concierto, también les comento, fue posible gracias a una beca, que fue la beca Grothman. Sí. Entonces, pues ellos dirán, ¿verdad? Si se vuelve a repetir, si hay una burocracia de por medio, entonces, pero con mucho gusto, si quieren utilizar audios para el podcast del concierto, pues se los comparto. Así para una probadita, como que escuchen un poquito de algunos de los personajes que ya pintaste por ahí, y en su momento, digo, las becas muchas veces lo que buscan también es que se conozca ese trabajo, así que vamos a mantener aquí informados a nuestro público cuando sea posible
ya sea un nuevo concierto, una presentación o la publicación de un disco, lo que sea, los ponemos al tanto a través de estos. Y pues ya para finalizar, David Rodríguez, músico mexicano, tapatío, que acaba de terminar su proceso para este concierto que se llevó a cabo, Paisajes musicales, ecos entre la contemporaneidad y la naturaleza. ¿Qué sigue, David? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Mi próximo proyecto, pues, de momento, no está muy claro. ¿No? Tengo otros proyectos. Bien, estás aterrizando de este anterior, sí. Cerrando ahí. Sí, ahorita estoy revisando las grabaciones. Sí, todavía con el cierre de esa acaba de pasar hace 2 semanas. Sí, claro. Ya queremos otro. Sí, ahorita de momento también me dedico a realizar orquestaciones. Ahorita estoy con un proyecto de la Orquesta Sinfónica Universal, quienes me apoyaron a presentar el proyecto, y quien es el director Rogelio Camarillo. Ellos me estuvieron apoyando con este concierto y con ellos realizo producciones de música popular. Ah, ok. Entonces, música popular las adaptamos con orquesta. Genial. Acabamos de tener en mayo un homenaje a Juan Gabriel y José José. ¡Qué padre! El año pasado fue uno a Cerati. Wow. Entonces, ahorita es en lo que voy a estar trabajando, como también de este lado. Qué padre. Ay, danos lado popular. ¿Nos das por ahí alguna referencia para ponérselo en la descripción del episodio de nuestros amigos si quieren buscar de la orquesta o de presentaciones? Hay, no sé, redes sociales o algo para que pudieran estar al tanto. ¿Hay conciertos de estas composiciones? Digo, no son composiciones, son arreglos, ¿no? Son arreglos, orquestaciones. ¿Hay conciertos en puerta? Va a haber uno en Puebla. Ajá. Y estamos trabajando en unos próximamente de un formato más pequeño. Queremos ahora también hacer este formato como más íntimo, que también la orquesta está muy padre, pero queremos explorar también otras para adaptarlo formas, a otros espacios, para que los otros públicos puedan acceder. Ni modo, Víctor, nos va a tocar ir a Puebla. Sí, tendríamos que ir para entonces. Vamos a tener que ir para allá. Para poder cerrar bien este episodio necesitamos escucharlo en vivo. Esto. Exactamente. Práctica de campo. Sí, y les puedo compartir las redes de la orquesta. Ahí los ponemos. Nos pueden encontrar como Sinfónica Universal en Facebook, Instagram y ¿qué más tenemos? TikTok. Okay. Y a mí en mi página en la que estoy compartiendo música, comparto arreglos o lo que estoy haciendo con la orquesta o este proyecto que acabo de presentar. En Instagram y Facebook estoy como davidro.music. Okay. davidro.music. Ahí los ponemos si no lo alcanzaste a apuntar en la descripción del episodio, donde lo encuentras en ya sea la plataforma Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast o todas las otras 12 que no sé en ahorita dónde sacamos aparecen. la lista, ¿no? en donde encontraste este episodio, ahí vienen las referencias mencionadas para que puedas, pues para que le puedas seguir el hilo ahí a David. David Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Te deseo todo el éxito para lo que siga. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. No, increíble la plática. Y qué bueno que te pusiste en contacto con nosotros a través de las redes sociales, y te invitamos a ti también, que nos escuches y que nos veas a través de YouTube, que consideres ese contacto tanto para hacer quejas, sugerencias, comentarios, como para ponernos lo que tú platicas, lo que tú haces, lo que tú... Sí contestamos, ahí Nana le contestó a David, me lo platicó a mí, y 2 semanas después aquí estamos haciendo un podcast todos juntos, que espero que hayas disfrutado y que si te gustó se lo compartas a alguien más para que lo disfrute. Y si haces un trabajo ya sea creativo, académico, activista, que tenga que ver con el antropoceno, con las preocupaciones de la época humana y sus consecuencias, compártenos, los queremos saber, queremos ver cómo lo haces, queremos ver qué hace la gente que nos escucha. Y aparte te va a contestar Nana y nos agendamos ahí algo porque pues bueno, no hay soluciones perfectas para problemas complejos, y este problema del antropoceno o los problemas del antropoceno también suscitan y son motor de cambio, de esperanza, de creatividad, de conciertos, de uniones, de tejer comunidad. Así que hagámoslo a través de eso. Entonces, Museo de Ciencias Ambientales es la página web y las redes sociales. Ana, muchas gracias. No, gracias. David, Víctor. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que nos escuches, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Compárteselo a alguien, a lo mejor le gusta también, y sigue pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno. Bye, bye. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.